Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Sexagésima. No está de más recordarlo, que este periodo que comienza con el domingo de Septuagésima, los nombres de estos 3 domingos vienen al estar relacionados de los 40 días de la Cuaresma antes de la resurrección de nuestro Señor. Y entonces, Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima hacen alusión a 70, 60 y 50 días más o menos antes de la resurrección de nuestro Señor. Y por eso de ahí entonces vienen los nombres relacionados de la Cuaresma, que sí son 40 días que hay para que llegue la resurrección de nuestro Señor. Y estos 3 domingos toman entonces así esos periodos un poquito más en sentido lato de 70, 60 y 50 días. Y pues bien, hoy nos encontramos en la Sexagésima, domingo de Sexagésima, y vemos en el Evangelio de hoy la parábola del sembrador, que nuestro Señor les dice a todos aquellos que venían de varias ciudades y se conglomeraban alrededor de él, y les da esa imagen de la parábola del sembrador que volea la semilla y una cae a la vera del camino, otra entre piedras, otra la sofocan las espinas y una cuarta parte da el fruto que se esperaba. Con esta parábola es evidente que nuestro Señor quiere manifestar cómo ante la verdad revelada, ante la doctrina, ante el Evangelio, ante la gracia, ante todo el orden sobrenatural, los frutos no son los mismos, aunque la semilla sí, y eso viene de la condición del terreno. Claro está que hay que aclarar que nuestro Señor hablaba en parábolas para que le entiendan. Y aquí dice que hablaba para que no le entiendan. Es una manera irónica, indirecta, como quien después de hablar dicen que oigan los que entiendan, y los discípulos que le piden una explicación les dice: a vosotros se os dará a conocer el misterio del reino, es decir, les explicaré la parábola, pero a los otros no, porque evidentemente la explicación no era en detalle para todos, les bastaba la imagen y que prestaran atención. Y a los apóstoles sí, pues, en este caso, les explicó de un modo más explícito, si se puede redundar, porque explicar y explicitar es lo mismo, pero de una manera más clara, y así les dice a ellos que se les revelan los secretos del reino, pero no porque a los otros se les escondiera, no. Sería un error, porque es muy fácil, si uno no quiere que le entiendan, no habla y se acabó. Y no va a venir el Verbo encarnado
a redimir a los hombres y va a hablar para que no le entiendan. Entonces es evidente que aquí hay una profunda ironía, y como decía Aristóteles, el hombre magnánimo usa de la ironía. Y la ironía no es quizás lo que piense la gente ahora, recelo o venganza. Ironía es el lenguaje de decir las cosas de un modo indirecto y a veces hasta inverso. Como decirle una madre a un hijo, en vez, ten cuidado que no se te caiga el vaso o lo que tenga, que se te caiga. Y muy bruto sería el niño si dice, me dijo que se me caiga y lo tiro al suelo. Lo que le quiso decir fue de una manera irónica e indirecta, que tuviera cuidado y que no se le cayera. Pues bien, por eso nuestro Señor hablaba en parábolas, aunque en este caso les explicó un poco más, o del todo, a los discípulos que estaban cerca de él, entornándolo. Y le dice nuestro Señor que la semilla, la simiente, es la palabra de Dios. Luego el terreno son las almas. La semilla que cae a la vera del camino. La otra entre piedras, la otra es sofocada por espinas, y una cuarta parte se da el fruto. Es evidente que no es un sembrador común y corriente, porque ¿quién va a tirar la semilla a tontas y locas, a donde caiga? Eso quiere decir entonces justamente cómo es en el orden sobrenatural, en el orden espiritual, la palabra de Dios, que hay que esparcirla por todas partes, para todos los lados. Y así se entiende entonces por qué podía caer en terreno a la orilla del camino, entre piedras, porque nadie va a sembrar entre piedras. Pero para dar la explicación de ese terreno que es nuestra alma, que si no está preparado, dispuesto, de ahí viene que no produzca frutos. Y en el caso de la semilla que cae a la vera del camino, pues vienen y se la comen las aves, no llega ni a germinar, como aquellos que oyen la palabra pero no prestan atención, no le dan la consideración correspondiente, como si les entrara por una oreja y les sale por la otra. Como todos aquellos que oyen hablar de nuestro Señor, de la Iglesia, del reino de Dios, pero siguen en sus ideas falsas, como son todas las religiones que tienen a Satanás por padre. O sea, todos aquellos que no son católicos, apostólicos y romanos. ¿Quién no sabe hoy, en cualquier parte del mundo, la buena del Evangelio? Otra cosa, ni caso les dan. Y si no, ¿qué hace un comunista de Vietnam yendo al Vaticano a saludarlo? Y es un perfecto budista, o no sé qué será, para dar un ejemplo. Sabe, oye, pero no, les entra por un oído y les sale por el otro. Y dentro de los mismos católicos, ¿cuántos no oyen la palabra, la conocen, pero como si nada? Ahí siguen sin dar ningún fruto. Otra parte de la semilla cae entre piedras. No hay humedad,
no hay raíces, no hay profundidad, y cuando viene la hora dura, la tentación, el combate, el esfuerzo, la aridez, las dificultades, pues se echan para atrás. Y eso en todos los órdenes. Incluso le pasa al clero. Llega la hora de la prueba y ¿cuántos dan la cara? Pues bueno, otros, como las espinas, que cae la semilla entre espinas, o mejor dicho, crece en medio de las espinas y la sofocan. La comodidad, el vientre, ¿no? Es decir, los deleites de esta vida, el poder incluso, la prestancia, el honor, hacen que claudiquemos. Oímos la palabra, pudimos habernos incluso regocijado, alabado, pero o sea, cuando viene la dificultad, ahí ya no se sigue más allá. O cuando nos dejamos seducir por los honores, glorias efímeras de este mundo, con sus deleites y placeres. Y lamentablemente eso pasa con los fieles y los sacerdotes, con nosotros. ¿Cuántos hoy dan verdaderamente la batalla, dejan todo y no se dejan seducir por las prebendas y las glorias de este mundo y los puestos y honores de este mundo y dentro de la misma iglesia? Toda esa jerarquía que vemos hoy de obispos, cardenales, hasta el papado, vende patria, no vende iglesia, que nos lleva a la patria eterna, que es el cielo. Por el poder, la comodidad, los deleites, vendemos la iglesia. Y en eso se ha convertido el Vaticano, que dicho de paso, como es un Estado, como cualquier otro Estado, aunque chiquito y pequeño y lo que quiera, pero un Estado. El Papa es el jefe de Estado, que tiene sí un secretario delegado como jefe de Estado, pero él es el presidente, el monarca. Y por eso tiene de todas las embajadas en Roma, frente al Vaticano. Y van a visitarlo, y no por motivos religiosos, sino políticos, como este vietnamita que lo fue a visitar, con su comitiva, flor de ecumenista, pero llegan, ¿qué?, en lujosos carros Mercedes-Benz. Y ellos son por el pueblo, sí, el pueblo muerto de hambre, y ellos viviendo como ricos. Porque hay que decirlo, el comunismo es la parodia judaica del capitalismo de Estado. Y no hay diferencia esencial entre el capitalismo y el comunismo. Otra cosa es el capital, pero el capitalismo, nacido de la alta finanza internacional, que mangonea toda la banca y la economía y la política de los estados. Y si los economistas esto no lo entienden, son unos brutos. Y si lo entienden, que dejen la farsa. Pero todos se pliegan al juego.
Y el Vaticano juega ahí un doble papel de jefe de Estado, príncipe de este mundo y de príncipe de la Iglesia. Y yo no sé hasta qué punto sea atrevido de mi parte decir que es el único puesto en todo el universo que se beneficia de participar de la imagen de las dos bestias del Apocalipsis: la bestia de la tierra y la bestia del mar. La bestia del mar, el mar siempre ha sido la política, sobre todo internacional, los mares, Inglaterra, reina de los mares, y gran fuerza imperialista, y todos los que han dominado el mundo político. Los mares unen, no dividen. Entonces el mar siempre fue, en el sentido bíblico y exegético, lo político, mientras la tierra, lo religioso. Y peor, la bestia de la tierra, que es la que marca, no es la otra. La que marca el signo satánico del anticristo es la bestia de la tierra, el pseudo profeta, no el político. Otra cosa es que el diablo nos haga desviar y prestarle más atención al político, que dicho de paso es, con 7 cabezas, una gran coalición internacional que tendrá una cabeza, pero ¿qué importa? Lo que se ve es una gran coalición, como vemos en la ONU y en todas esas grandes asociaciones internacionales. Sí, habrá una cabeza, segura la del demonio. Y quién sea su vicario, no sé. Pero a los ojos del mundo, una gran coalición internacional unida en un solo cuerpo, forman un cuerpo. Y la de la tierra, que es la más peligrosa, que sí tiene nombre propio, pseudo profeta, y que es la que marca. Y como les decía, el sumo pontífice, después de que se hizo de el Vaticano un Estado, ¿no? Porque antes no era un Estado, pero un Estado reconocido, el que ocupa el puesto es tanto, en un sentido, príncipe de este mundo y príncipe de la Iglesia. Y si no se tiene cuidado, se puede estar haciendo el doble papel del anticristo religioso y del anticristo político, perfectamente como lo está haciendo hoy con nombre y apellido el judío masón Benedicto XVI. Lo digo así de claro porque lo dice nada más y nada menos el padre Vila, antes de morir, en una revista de Chiesa Viva del mes de septiembre, él murió en noviembre, sale El Anticristo, así el título, analizando los emblemas pontificales de Benedicto XVI, y dice que es masón, y de la línea genealógica rabínica de altos cabalistas, donde tiene 9 ancestros rabinos, cabalistas. Entonces es judío, masón, y espero que no otras cosas más, porque ya sabemos la flor de florecitas de Pablo XVI, homosexual, como lo dice el padre Luigi Villa, una vez más,
que no sé por qué no lo dijo antes. Pero bueno, al fin y al cabo lo dijo. Entonces es tener. ¿Para qué? Para que a todos aquellos que todavía tontamente están diciendo autoridad, legitimidad, Concilio Vaticano II, se den cuenta que ha sido propiciado por masones y sodomitas como Pablo VI y judíos para colmo. Entonces, ¿qué cuento chino? Papa. ¿Cuál? Si hay una impostura. Es que es increíble. Y decir que hay que obedecer, cuando lo menos que uno puede decir no obedezco y veo a ver qué pasa. Y digo las cosas, aquí hay un problema. Y en el mejor o peor de los casos hago como San José, me retiro. Pero no le llamo a la preñez hinchazón o gordura. Y es lo que pasa hoy también con la cúpula de la fraternidad. A reconocer por encima de todo el padre Alain Nelly, que fue compañero mío, ahí besándole la mano con un acto de piedad. Pero ¿qué le pasa a ese imbécil? ¿Para qué entró a Econ? ¡Por Dios! A mí me echan y a ellos los abrazan. ¿Pero qué les pasa? Están vendidos. La cúpula de la fraternidad está vendida. Y hay que decirlo, el aborto, que no tuvo lugar el acuerdo, lo produjo Roma porque se dio cuenta que había todavía demasiada oposición y iba a haber una fractura. Y ellos querían a la novia completa, no solamente la mano, sino con todo lo que va detrás. Entonces por eso bloquearon. A ver qué pasa. Como el que pesca en alta mar. Tira del cordel, pero llega un momento que ve que se va a levantar y suelta que se vaya el pez. Hasta que se canse y pasa y después vuelve lentamente de nuevo y así hasta que sale pescado. Eso es lo que ha pasado. Y ahora venimos a saber que el padre Ford, que ha sido un paladín en toda la Hispanoamérica, gran pionero de todas las obras de la fraternidad, ha salido a la palestra a unirse a los padres estos que han valientemente reaccionado, lo cual no deja de ser un indicio más de la corrupción doctrinal que hay. Pero claro, hay que decir las cosas. A mí me da mucho miedo que esta reacción de estos padres, y tengo indicios, puede ser que lo hagan inconscientemente, pero sea consciente o inconsciente, es mi deber avisarles, porque creo que tengo un poquito más de experiencia, de conocimientos y de energía, porque yo no necesité que pasara todo este tiempo para darse cuenta qué es lo que pasaba. Dicho sea de paso, a cada uno lo suyo. Lo mismo el padre Seriani, que reaccionó hace ya más de 3 años. Entonces no son estos los que están en primera vanguardia. Las jerarquías hay que respetarlas. Y aquí hay una jerarquía de combate que es la que da las medallas. Y por eso me da miedo el actuar de Monseñor Williamson, que no vaya
a desviar esta reacción muy sutilmente, como lo haría un Rosacruz o un masón. Si no es la intención, perfecto, pero cuidado, por eso digo, porque ahora muy bonitamente saben que Monseñor Williamson se puso a decir que Monseñor Lefebvre es un liberal de los años 50 y que fue el que por eso inició el desorden dentro de la fraternidad. El colmo. ¿Quién lo dice? Él, hijo de un protestante, de mamá protestante y medio gnóstica, de los cristiancians. Y él, flor del Winchester, uno de los colegios más elitistas de Inglaterra, relacionado con la tabla redonda. No, Monseñor Williamson, si usted es sincero, mire lo que hace. Y estos sacerdotes que se den cuenta. Pero esos sitios que defienden a capa y a espada, como Non Possumus, que está dirigido por una familia del norte de México, y que la conozco, no voy a decir el nombre, pero si me obligan algún día, así les va a ir. Entonces, que mida SPES en Brasil, ahora salió Sursum Corda y hubo que pararlos. Gracias a Dios que en privado el buen hombre incluso me pidió que le quitara lo que lo podía perjudicar laboralmente, y por un gesto de cortesía lo hice, y con mucho gusto, porque no es mi intención perjudicar a nadie. Foro Católico, que de católico no tiene nada, parece un agente judaico, que a título de decirle judío a todo el mundo, pone a todo el mundo en una confusión. Y que ya lo tengo en la mira, estoy esperando que hable, pero es muy zorro y se ha quedado calladito porque ha visto la paliza y entonces se queda ahí, pero ahí le va avisado que cuando quiera salir, pues, y quede la cara. Y si no, me va a obligar también a decir quién es, porque está detectado. Y ahora sale el sílabus, que lamentablemente incluso, y lo digo porque el padre Altamira, que es buena gente, personalmente lo estimo, que debiera de ser un poquito más enérgico, y ojalá que la gracia de Dios lo fortalezca, recomienda Non Possumus y el sílabus. Y el sílabus está bien. Ahora vienen y se une el padre Ford y sacan ya una lista como de 20 sacerdotes, lo cual se demuestra que hay un problema gravísimo y que eso no se puede ocultar, y los fieles tienen que obligar casi a los sacerdotes a que tomen posición por la verdad, no por el error ni la mentira de Monseñor Felé, padre Smithberger y compañía. ¿Y qué pasa en el sílabus? Yo hago una denuncia sin ocultar mi nombre, en impugno a Monseñor Williamson de frente. ¿Cómo va a ser tan atrevido él, con todo lo que hay sobre él y sus orígenes, a decir que Monseñor es liberal del 50? Que respete, por favor. Va a confundir doctrinalmente ese devacantismo con liberalismo, que es una herejía, con lo otro, que es una cuestión teológica. ¿Qué le pasa? Entonces,
¿qué sucede? Yo escribo diciendo un demoledor desconcertante, porque es demoledor, se dé o no se dé cuenta, y si no se da cuenta, por eso se lo digo, para que afine y corrija, y si no, se evidencia. Si Monseñor Williamson no corrige, se evidencia que cumple, y no al azar, tiene la rosa cruz, y en el medio de la rosa el símbolo de la tabla redonda. Eso lo tiene que explicar, y no creo que se lo haya puesto ahí el mago Merlín. No lo juzgo, pero digo las cosas como son. Y él dirá, a ver, ¿qué pasa? Y sale ahora en el sílabo un artículo sin nombre, que no creo que sea pura casualidad, y si lo es, pues que me perdonen y que rectifiquen, pero me lo he tomado a pecho, porque dice, para algunos demoledores desconcertados. O sea que el título es título contra título, y al buen entendedor pocas palabras. Entonces, dos cosas: sílabos, está hecho por sacerdotes, está hecho por fieles, por los dos. Miren qué dice, porque si van a citar a San Isidoro, que fulmina a los sacerdotes iracundos que destruyen, y eso me lo quieren aplicar a mí, primero que respeten, porque tengo más curtido que ellos los hombros y la espada, y no me va a faltar ánimo para decapitarlos uno por uno si tienen la valentía de dar la cara. Eso por sentado, porque no es legítimo ni católico atacar a alguien o contradecir a alguien y no dar el nombre. Si no quieren dar el nombre y exponen simplemente la verdad sin atacar a nadie, uno dice, bueno, está bien, no se quieren dar a conocer porque de pronto tienen problemas de otro tipo. Pero si se atreven a atacar, y sobre todo a atacarme a mí, que tengan pantalones. Si me equivoco, que hagan la corrección. Si no la hacen en el sitio, me dan la razón. Y que diga quiénes son. Sacerdotes o fieles, poco importa. Pero hay que dar la cara. Y les contesto con la epístola de hoy, porque yo no quería hablar de esto, de San Pablo, pero leyendo la epístola de San Pablo, que harto San Pablo de todo lo que ha hecho, y que vengan necios a escupirle en la cara, hacen que San Pablo, que no era ningún menso, ni ningún falso humilde, les dijera en la cara, ustedes son católicos, en aquella época hijos de Abraham, pues más yo. Son apostólicos y romanos, judíos, en aquella época, más lo soy yo. Y por si fuera poco, todas las aventuras y desventuras. Con ese texto les respondo a estos necios, porque hay que ser necios. Y si me equivoco, que hagan la corrección y que escriban midiendo las palabras. Pero es muy significativo el título, y dirigido contra los sacerdotes, porque si fuera con los fieles uno dice, bueno, hay una duda, puede haber una duda. Y además en otra partecita, y no es que yo esté metido en el internet ni pendiente, pero justamente mirando para ver quiénes eran, me tocó mirar para informarme y saber contra quién uno tiene que verse.
¿Quién cita en este mundo al padre Castellani? Que yo conozca, no hay 3 o 4. Y dentro de esos 3 o 4 yo estoy metido ahí también. Y dice el bobito que hizo ese artículo, que no da la cara, citando al padre Castellani, y dicen, y esto para que algunos que tanto se las dan de citar a Castellani, que lo lean y lo entiendan. Pues a ese que hizo el articulito, si me lo dice a mí, cuando quiera, a ver qué tanto ha leído de Castellani y qué sabe. Porque el problema de este grupo que está envolviendo a Monseñor Williamson, hay una especie de antimilenarismo y un antiapocalipsis. Y si precisamente el padre Castellani habla, compara la nueva iglesia a la iglesia del anticristo, y es esta iglesia oficial corrupta de hace 40 o más años. Por eso los fieles no pueden resistir en la verdad. Si hoy ya no se dice claramente que la iglesia posconciliar, modernista, la iglesia oficial, es la iglesia del anticristo. Antes podía haber duda, pero si hasta el mismo padre Luigi Villa, antes de morir, titula el anticristo, ¿y a quién se lo endosa? A Benedicto XVI, la gloria del olivo, sinagoga de Satanás triunfando en la iglesia y ejerciendo el doble poder, o participando tanto de la bestia de la tierra como de la otra bestia. Y a ver quién lo va a refutar. Es irrefutable. Y que lo refuten al padre Luigi Villa, discípulo del padre Pío, que le dijo que estudiara la masonería y en especial la eclesiástica, porque el padre Pío ya veía todo esto. Otra cosa es que no queremos ver, y ya lo dijo Nuestra Señora en la Salet: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. ¿Y desde cuándo? Desde que se promulgó el Concilio Vaticano II, cuando Pablo VI culmina con la clausura y promueve la religión del hombre. Ahí hay un acto oficial que cuaja, cristaliza el hecho. Otra cosa es que no se vio, pero hoy no seguirlo viendo, no quererlo seguir viendo, y ahora que estos sacerdotes con buena voluntad se vayan a desviar por alergias apocalípticas, cuidado. Por eso se los digo en caridad, porque no va a haber una verdadera resistencia ni al Vaticano, ni contra la neofraternidad de Monseñor Felé, si no tenemos claro lo apocalíptico. No nos olvidemos, el Concilio Vaticano II nació por esa idea estúpida de Juan 23, que dijo: yo no quiero ser profeta de desgracias como esos que creen en los últimos tiempos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Por qué no me piden a mí que les firme la carta? Se las firmaría, como ahora se dirigió el padre Ford. Es que no nos cuentan ni a mí, ni al padre Seriani, ni al padre Turco, ni al padre Grosso. No existimos por apocalípticos. Entonces, cuidado, padres.
a todos esos que firman ahí. Y a esos fieles que están ahí, son muchos sitios. Tienen medios. ¿Quién los finanza? Y si es gente buena, que entonces reconozcan lo que es bueno. Pero que no crean que van ellos a crear una resistencia antiapocalíptica, porque se las van a ver conmigo. A mí no me va a faltar energía. Ni valentía. Lo único que les pido, que se quiten la capucha de verdugos encubiertos y que muestren la cara. Que sean hombres viriles, sean sacerdotes o sean laicos. Así de claro. Y que no vengan a citar citas de San Isidoro, porque con esta cita de San Pablo, ahí les va la respuesta. ¿Por qué no recomiendan Radio Cristiandad? Ah, porque detrás está el padre Seriani, el padre Grosso, Turco, el padre Basilio. ¿Y qué es lo que les molesta? ¿O es que ellos no quieren ver que la nueva iglesia posconciliar es una iglesia apóstata? ¿La quieren reconocer? Pues váyanse allá entonces y reconozcan todo, pero lárguense, no digan que son tradicionalistas. Las cosas como son, por favor. Y si Monseñor Williamson quiere de una vez ser un firme paladín, que sea claro, pero se pone en contacto con todos estos sacerdotes. Y a mí me desconoce cuando me conoce perfectamente, desconoce a Seriani. Lo que pasa es que con nosotros no tiene mucho que manipular, con los defectos que pueda tener yo personalmente o el padre Seriani y que todo el mundo tiene. Pero es la cuestión de la doctrina. Entonces creo que hablo claro. Y el que no habla claro no puede hablar de virtud ni de santidad. La virtud viene de virilidad, porque no hay santidad sin virilidad, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, el mensaje está claro. Y si lo que quieren es guerra, porque no aceptan el Apocalipsis, ni reconocer que esta iglesia es la pseudoiglesia del anticristo, pues que lo digan y guerra habrá, pero con hombres con cara, no verdugos encapuchados, ni feminoides, que no den la cara. Y el que no da la cara enfrentando a otro es un cobarde, por lo menos, y no tiene ningún derecho. Así que si todos esos sitios no quieren dar la cara, ni dan nombres, y se apoyan en estos padres, y llegan a seguir atacando, la cosa está clarísima. Pero que tengan entonces la valentía de decir quiénes son. Si no, no tienen ninguna credibilidad. Ninguna.
porque los apóstoles de Cristo dicen la verdad con nombre y apellido. Y si estos padres, muy apoyados por estos sitios, no le hacen ver a estos que dirigen, se hacen ellos deudores. Así de claro. A mí no me van a mojar la oreja, como dicen en la Argentina, entre muchachos, midiéndome el aceite. Ni me voy a dejar pellizcar la nalguita, aunque suene por ahí, ni de cerca ni de lejos, porque al primer pellizco va el rebencón, como está yendo ahora. Y cuidado. Pues bien, mis estimados hermanos, lamento mucho, pero es la epístola de San Pablo la que me ha hecho reaccionar así. Pues bien, que todo esto sirva para nuestra integridad y entereza como católicos, apostólicos y romanos. Y tengamos presente todo esto que ha dicho el padre Luigi Villa, que murió de 94 años y que ha sido el único que yo he visto que públicamente lo ha dicho. Puede haber otros, pero yo no he tenido noticias, diciéndoles que son la iglesia del anticristo. Cosa que ya había dicho Monseñor cuando dijo son anticristos, y lo dijo un poco suave, digamos sin precisar tanto, y que después le quisieron rectificar con esa distinción que en francés es absurda: anticristo y antecristo. Como si en el antiguo español, por ejemplo, la Cunza no dice en la primera edición antecristo para decir anticristo, pero nadie va a decir que son dos palabras distintas. Es la misma cosa. Pero los franceses a veces quieren de muy remilgados enredar las cosas, y por eso quizás no entienden mucho hoy en día y casi nada, y por eso no hay reacción en Francia, que es lamentable. Entonces, pues bien, el padre Luigi Villa es el único que ha dicho que es la iglesia del anticristo, la iglesia postconciliar, cosa que se los he venido diciendo yo ya hace algún tiempo y no lo había leído ahí. Me alegra ahora leerlo y ver cómo concordamos. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas sirvan para identificar al enemigo con nombre y apellido y tomar las distancias. Esta nueva iglesia posconciliar es la pseudo-iglesia, sinagoga de Satanás, pseudo-iglesia del anticristo religioso, donde van todos los diplomáticos del mundo, incluso comunistas como este del Partido Comunista de Vietnam, si no me equivoco, a rendir pleitesía ya con su divina majestad. Pues bien, que estas cosas dolorosas nos muestren la pasión de la iglesia, y que así, viendo esa pasión, podamos aprovecharnos de la liturgia, de la Cuaresma y de la Semana Santa para vivirla un poco más litúrgica y realmente con comprensión de los textos, y no como esos bobitos que sin nombre dicen que entienden y han leído mucho a Castellani. Si lo entienden y lo han leído mucho, que saquen las conclusiones a las que Castellani llegó y las apliquen, y no se queden con un padre Castellani a medias. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas
nos ayuden para perseverar, pidiéndole a la Santísima Virgen María que nos cubra con su santo y venerable manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.